Hola, Infonauta. No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, cuando termino de ver una serie que realmente me ha gustado o una película y termino de verla me quedo con ganas de más, pero hasta ahora no tenía ninguna forma de saber si tal o cual serie me podría gustar también, más allá de leer las hipnosis o algún que otro artículo. Pues bien, para solucionar esto, tanto para películas, series, música y libros, hoy traigo una inteligencia artificial que nos ayuda a descubrir otros contenidos que seguramente nos gusten tanto o más. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. A ver, el funcionamiento es bastante simple. En este caso estoy utilizando, como puedes observar aquí arriba, el mapa de literatura. Esto es un mapa creado con un modelo de inteligencia artificial que se encarga de analizar muchas propiedades, en este caso de los libros, y gracias a decirle aquí un autor, por ejemplo voy a poner Cervantes, como ves, de forma interactiva nos ha generado un mapa en el que el centro es precisamente el resultado de nuestra búsqueda. Y alrededor encontramos otros autores. Pues bien, cuanto más cercano sea del término que estamos buscando, mayor probabilidad hay de que también nos guste. Y por el contrario, cuanto más alejado, mayor distará de nuestras preferencias indicadas implícitamente en nuestra búsqueda. Como ves, esto puede ser muy interesante. Pero no solo eso, si pulsamos cualquiera de ellos, nos permitirá hacer una navegación interactiva del mismo modo para poder saltar de uno a otro y convertirlo en el centro de ese mapa interactivo, que como ves, todos estos serían susceptibles de gustarme si me gusta Alfred de Musset. En fin, este mapa de literatura para mí y para todos los que sean amantes de los libros puede ser un auténtico descubrimiento. Probarlo y decir algo en los comentarios. Vamos al segundo. El segundo en este caso sería el mapa de música. Y del mismo modo que ya he explicado, si aquí pongo, por ejemplo, AC/DC, lógicamente me genera un mapa donde el centro es AC/DC y todos los que se encuentren cerca son susceptibles de ser de mi agrado. Del mismo modo que en el mapa anterior, como ves al pulsar, nos permite ir al mapa del grupo que acabamos de pulsar o del autor. Y si pulsamos sobre el que es el centro, nos está dando información sobre ese grupo, de todo tipo. En tercer lugar, tenemos el buscador de películas y series, Movie Map. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la serie Manifest. Y como podemos ver, se ha colocado en el centro y todo lo que se encuentra cercano a esa serie es susceptible también de gustarme. En fin, esto es una forma genial y auténtica de encontrar de un plumazo lo que más se puede parecer en diferentes aspectos, teniendo en cuenta esos factores de análisis de esa inteligencia artificial, para no perder el tiempo con series de las cuales te tienes que tragar 2 o 3 capítulos para saber si realmente te va a gustar, enganchar, en fin, ya sabéis de lo que hablo. Me parecen 3 páginas increíbles, pero esta que os voy a mostrar ahora hace algo muy similar para encontrar productos de una nueva forma. Por ejemplo, supongamos que me quiero comprar una cámara. Al pulsar sobre esa categoría, me genera un buscador en la parte izquierda de la pantalla para marcar unos mínimos y unos máximos y nos genera en la zona central un mapa, en este caso con cámaras, cuya vertical, es decir, al ir subiendo tendrán más resolución según indica aquí, y cuanto más a la derecha mayor será su precio, es decir, la cámara más barata con menor resolución que me aparece es esta, y la cámara más alta en resolución que me aparece sería esta de la esquina superior derecha, y la que está más a la derecha, la que se encuentra más a la derecha, serán las más caras. Bien, realmente esto se convierte en un buscador ideal cuando pretendemos hacer alguna compra y desconocemos qué máquina es mejor que cuál otra.
Este tipo de búsquedas me parecen realmente geniales, ya que ahorran muchísimo tiempo a saber qué modelos son los que quiero comprar y a raíz de esta búsqueda hacer una última búsqueda buscando el precio más barato del modelo que más me interese o del modelo que más me guste. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción. Todos estos proyectos que te he mostrado están dentro de este proyecto. Como es lógico, esta página también te la dejo en la descripción. Espero que toda esta información te ayude. Si es así, por favor, dame un like, deja tu comentario, suscríbete al canal, visita las listas de reproducción, que ya son más de 40, y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!